Lucas capítulo 6, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 6. Vamos a leer del versículo 6 al versículo 11. Amén. Lucas 6, del 6 al 11. Gloria al Señor. Ok, Lucas 6, del versículo 6 al verso 11. Los que puedan, se ponen de pie, lo leemos juntos, hermanos. ¿Sí? Y después leeremos Marcos 3, 5. Lucas 6, 6 al 11 y Marcos 3, 5. Amén. Dice así la palabra del Señor. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí que si podrían hacer contra Jesús. Ahora vamos a leer Marcos 3, 5. Marcos 3, 5, acá nos los ponen rápido en la pantalla los hermanos por si alguien, ¿verdad?, no lo encuentra. Marcos capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Entonces, mirándolos alrededor con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Señor, te doy gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias, Señor, qué enorme privilegio de venir a adorarte, a cantarte y a exaltar tu nombre, porque no hay nadie como tú en todo el universo. Tu gloria llena toda la tierra. Señor, gracias porque tu voz es, en verdad, sí, es como un suave viento. Padre, y hoy te pido que esa voz llegue al corazón de mi hermano y de mi hermana que está aquí, pero también del corazón de mi hermano y de mi hermana que está en casa o que está en un hospital o que está en algún lugar, Padre, y por causa de fuerza mayor como trabajo no puede estar. En tus manos ponemos la vida de todos los que hoy han de oír tu palabra, porque creemos, Señor, que lo que tú nos hablas a través de ella es para toda la iglesia. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Háblanos pues, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado y nuestro bendito Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse. Quise que leyéramos el pasaje de Marcos capítulo 3, verso 5 igual, porque nos da un dato muy importante que nos ayuda a comprender, ¿verdad?, lo que las circunstancias o la situación que vamos a analizar ahorita provocó en el corazón de Jesús. La Biblia nos enseña en muchas ocasiones, hermanos, a Cristo mostrando sus emociones santas. Y digo mostrando emociones santas, emociones de enojo santas, pero santas a un nivel de que solamente las puede tener. Dice, por ejemplo, Santiago que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero la ira de Cristo, que es la ira de Dios, hermanos, es una ira santa, perfecta. Cuando Dios se enoja, nunca va a hacer nada indebido. Va a ser exactamente lo justo, lo correcto. Solo para tener una idea de lo que implica un enojo santo, que es muy conocido, veamos rapidito Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. Dice ahí de esta manera la palabra del Señor: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que
a los cambistas allí sentados. Y oiga lo que dice el verso 15. Y haciendo un azote de cuerdas, él hizo el azote de cuerdas. Echó fuera del templo a todos, y a las ovejas, y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos los que está escrito: el celo de tu casa me consume. Oiga lo que dijo la escritura. Eso lo decía, hermanos, el Salmo 69:9. El celo de tu casa me consume. La palabra celo tiene que ver con algo que hierve, con un furor que se enciende. Hermano, Cristo, ¿te lo imaginas haciendo un azote de cuerdas? No te imaginas que era cualquier otra cosa, era de cuero, hermanos. Y él lo que da a entender es que lo hizo, lo preparó. Ahora, ¿qué es que lo hizo sonriendo? Ay, vamos a hacer algo divertido. No, yo me imagino al Señor Jesús estaba enchiladísimo. Oye esto, hermano. Echó fuera a todos del templo. Verso 15, las ovejas, los bueyes, esparció las monedas. Yo me lo imagino agarrando eso, tirando todo, haciendo algo que podía decir cualquiera. ¿Cómo es posible que Jesús haya hecho eso? ¿Será que perdió el control? Y volcó las mesas. ¿Te imaginas a Cristo, hermano, agarrando las mesas y tirándolas? No eran mesas como el tamaño de la de nosotros, eran mesas bajitas. Pero vemos a un Cristo muy, muy airado. Bastante enojado. Hermano, tenemos un Dios amoroso, tierno, misericordioso, pero tenemos un Dios, hermanos, que se aira y que se entristece. Hoy meditaremos en el enojo y la tristeza del Señor Jesús. Lo sorprendente es esto, hermano. Óyelo bien, te lo voy a decir así de fácil. Ni el diablo hizo enojar tanto a Jesús como los religiosos. No había alguien que pudiera causarle más molestia a Cristo que los religiosos, los legalistas. Hermano, eso le provocaba una ira santa a Cristo. Eso es lo que está pasando aquí en Juan 2. Pero vamos a nuestro texto de Lucas capítulo 6. ¿Se acuerdan? Hace aproximadamente 15 días, hermano, vimos que ya hubo el primer enfrentamiento con respecto al día de reposo. Los discípulos van pasando por un sembradío, arrancaron espigas de trigo y empezaron a comerlas. Tenían hambre. Había una ley que aprobaba esa acción. Pero lo que no estaban de acuerdo los religiosos, fariseos, judíos, hermano, era que lo hicieran en el día de reposo. ¿Te acuerdas? Fue una confrontación fuerte. Y yo les decía que tal pareciera que los fariseos andaban espiando al Señor, porque eso fue allá afuera de la ciudad donde sembraban en los campos. Parece que los andaban persiguiendo para ver en qué momento iban a hacer algo malo. Ahora el episodio de hoy, hermanos, se da exactamente en su lugar preferido de ellos para acusar, para juzgar y para encontrar en error a Jesús. Es en la sinagoga de los judíos. Ese lugar importante que ellos tenían. Acuérdense, los judíos solamente tenían un templo, que era el templo de Jerusalén. Lo demás, cualquier otro lugarcito, eran sinagogas. Así que era el lugar importante, se reunían a estudiar la palabra. Ya Jesús tuvo varios enfrentamientos en una sinagoga. En una sinagoga echó fuera demonios. De una sinagoga lo corrieron allá en Nazaret. Bueno, ha tenido varios episodios de confrontación con estos religiosos. Pero ahora Jesús no se limitaba. A pesar de los enfrentamientos, hermano, eso no espantaba a Cristo. Así que lo vemos en Lucas 6:6. Dice la Biblia: aconteció también en otro día de reposo. ¿Por qué Jesús llegaba al día de reposo? Porque ahí es donde estaba la gente para enseñarla. No iba a ir, hermanos, válgase. Si Jesús estuviera acá y quisiera llegar a Monte Sinaí, no iba a venir un jueves que no hay culto. No iba a venir un viernes que no hay culto. No iba a venir un miércoles o iba a venir el domingo. Jesús sabía qué día era el día clave para llegar ahí. Dice la Biblia: aconteció también otro día de reposo que él entró en la sinagoga. ¿A qué entraba Jesús a una sinagoga? Él, siendo maestro, ya era reconocido. Hermano, ya en varias ocasiones le habían dado oportunidad. Entraba para enseñar. Y estaba allí, en esa ocasión,
dentro de sus oyentes, dentro de los que están escuchando el mensaje donde Jesús está enseñando, hay un hombre que tiene la mano seca. Habría que entender, hermanos, todo esto, ¿verdad? Jesús no solamente enseñó teoría, Jesús no solamente enseñó teología, no solamente enseñó, hermanos, doctrina, sino enseñó ética, enseñó principios, enseñó amor, enseñó misericordia. Eso lo vimos ya en la enseñanza pasada. Ahora se va a volver a palpar. Jesús ya Él está en un nivel, use la palabra, a lo mejor se oye feo, pero de provocación. No me importa qué piensen los religiosos. No me interesa qué piensen los fariseos. Yo estoy dispuesto a mostrarle que lo que Dios quiere es misericordia y no sacrificio. Hermanos, y te voy a decir algo muy importante. Hoy en día, y lo digo con todo mi corazón, hermanos, y con todo el cuidado, pero lo tengo que decir. Nuestro país, nuestro municipio, nuestro estado está lleno de iglesias. Pero tristemente, no de iglesias correctas ni sanas. Mira esto que por ahí dice un escritor, y yo quiero que lo veas, hermano. Es una imagen que acá nos van a poner nuestros hermanos, bien interesante. Me llamó la atención porque es la verdad. Dice Mauricio Mogro, Latinoamérica no necesita más iglesias. No, hermano. En verdad, el evangelio, yo podría pensar acá, gracias a Dios llegó hasta lo último en la tierra de Latinoamérica. Hay muchísimas iglesias. Pero lo que necesita más son iglesias sanas. Y aguas con el concepto de sana doctrina, porque hoy todo el mundo dice sana doctrina. Hasta los mormones dicen que tienen la sana doctrina. Sí, no, todo el mundo habla de sana doctrina, todo. Los herejes, vete aquí el piristita del triángulo ese, tienen sana doctrina. Te comunican con tu abuelito y es una sana doctrina para ellos. En verdad, hermano, sí, adoran la Santa Muerte en sana doctrina. Cientos de gentes, hermanos, en estructura. Cuidado, hermanos, por favor, cuidado con YouTube, cuidado con Google, preguntar, iglesia sana doctrina, te van a dar miles ahí. Hay que tener mucho cuidado hoy en día de lo que vemos, de los que escuchamos, porque en verdad parece que es bueno, pero aquí está la gran preocupación. MacArthur dice esta otra, póngame la otra, hermano. Y es nuestro anhelo acá en Monte Sinaí, ¿verdad? Porque esto que dice John MacArthur es interesante. Dios mide el éxito de cada iglesia local no por su tamaño o reputación o fama que pudiera tener en redes sociales, en YouTube, no, sino por su devoción a la verdad y a la pureza del evangelio, hermano. Y es algo por lo que hay que batallar mucho. Cuando Cristo vino a este mundo, exactamente, Él vino a buscar, ¿sí?, que se enseñara la verdad. Y Él decía a la gente, a esos religiosos que conocían mucho, es que en verdad, si ustedes permanecieran en mis palabras, Juan 8, 31 y 32, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y entonces la verdad les hará libre. Pero el problema está en que no permanecían en su palabra, sino que permanecían en sus tradiciones, en sus sistemas religiosos, en sus sistemas litúrgicos, hermano. Y ese es el gran problema. Entonces, hermano, Dios va a medir el éxito de una iglesia de formas totalmente distintas como hoy en día, ¿verdad?, el mundo lo pudiera estar midiendo. Ahora, vamos a nuestro pasaje. Vea, está ahí un hombre en la mano seca. Y les decía yo, ¿por qué mencioné esto? Porque Jesús va a enseñar doctrina, pero va a enseñar teología, pero va a enseñar ética, pero va a enseñar, hermanos, teología práctica, o algo que se conoce como una teología pastoral, más de un asunto de misericordia. Está un hombre con una necesidad en día sábado en la sinagoga. Te explico, según la ley, hermano, sí se podía ayudar a un enfermo, pero solamente si el enfermo estaba en un cuadro crítico de muerte. Hay que hacer algo por él porque está a punto de morirse. Pero si el enfermo no requiere una atención de urgencia, así que hay que esperar que llegue el día domingo para atenderlo. Jesús llega el sábado, está enseñando y se encuentra un hombre que tenía la mano seca. ¿Desde cuándo la tenía? ¿Quién sabe? No nos dice la Biblia por qué la tenía la mano seca, ¿verdad? No sabemos si ese hombre jugaba que tengo manita, no tengo manita, y la tengo desconchifladita. Y no sé si tuvo un accidente. A mi mente viene un accidente que le pasó a mi padre. Mi papá, ¿verdad?,
llegando una vez allá a una quinta, una perra que tenía perros tiernitos, por ahí lo quiso morder, y mi papá, no, yo creo que tenía como 10 años menos, por ahí va, pero ya estaba grande mi papá, imagínate. No era tiempo de mundial, pero pensó meterle un gol a la perra. Le tiró un patadón a la perra, pero la perra se hizo para atrás y se fue en banda a mi papá. Y mi padre cae sobre su brazo y se le rompen algunos tendones del brazo. Literalmente el brazo no tenía fuerza y médicamente decía, si no se hacía alguna intervención, el brazo se le iba a llegar a morir, a secar. Bueno, fue una operación que gracias a Dios, hasta la fecha mi papá, a lo mejor algunos saben, mi papá sí tiene movilidad en el brazo, tiene fuerza, pero para algunas cosas se tiene que ayudar con la otra mano, porque en realidad, ahora, no sabemos este hombre si fue un accidente, si fue una enfermedad, si nació así, no nos dice la Biblia que haya nacido así. Pero hermano, este es un dato bien interesante, porque vamos a pensar, si yo te pregunto, ¿será que ese hombre se iba a morir del brazo seco? No, podía vivir así toda la vida. Ay, ¿cuántos años llevaba viviendo así? No pasaba nada, a lo mejor ya se había acostumbrado, porque dice la Biblia que era la mano derecha. Pero a lo mejor ya él acostumbró. Hay quienes en verdad le falta un brazo y acostumbró a escribir a los zurdos. Lo único malo es que el hombre hubiera llegado a una iglesia pentecostés, esas que son súper estrictas, como aquí pasó una ocasión. Bueno, lo voy a decir con cuidado porque es que a veces uno dice cosas que no debía decir, ¿verdad? Ya después el pastor a veces me regaña a mí. Es que una vez estaba ahí, todo el que no aplaude es el diablo. Ahí había entrado un hermano que era mochito. Claro que no regresó nunca a la iglesia. Imagínate ese pobre hombre, va, a ver hermano, vamos a aplaudir. Y el pobre, ¿qué puedo decir? La mano la tenía. Yo me imagino lo complicado que era. Ahora, tenía que trabajar, tenía que ver por su familia, había aprendido a usar solo un brazo, sí, ya se valía por sí mismo. Pero Jesús lo ve ahí, hermano, y dice la Biblia, oiga bien, el enojo y la tristeza de Jesús se va a manifestar en un lugar, en un día, en una sinagoga, pero en medio de una necesidad. ¿Por qué? Porque ahí, hermanos, ahí en la sinagoga, dice el versículo 7, ¿quiénes estaban? Los que casi siempre estaban en las sinagogas, los maestros de la ley. ¿Cómo dice el verso? El verso 7, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Sí, así, como un enemigo, acechando, vigilando, observando, cuidando cada detalle. Lo increíble, hermanos, según el dato, dicen que en el original da a entender eso. Estos fariseos y escribas creían que Jesús podía sanar. Su problema no es que no creyeran que podía sanar. Lo que ellos querían saber y agarrarlo en curva al Señor es a ver si lo iba a sanar en el día sábado. Y a ver si iba a sanar una enfermedad que no era de muerte. O sea, y que no ameritaba urgencia. ¿Sí entienden el asunto? Porque la ley parecía aprobar un asunto en donde sí podías atender a un enfermo, pero de plano sí se estaba muriendo. Pero este no se estaba muriendo. Así que están ahí. Dice, de seguro vamos a agarrar al Señor. Aquí un error. Al Señor siempre lo estuvieron acechando. Te voy a poner algunos ejemplos nada más bíblicos, ¿vale? Lucas capítulo 14. Lucas 14:1, hermano. Busca Lucas 14:1. Esto fue en otra ocasión. Y cuando lleguemos a Lucas 14, de aquí a que lleguemos allá, lo vamos a estudiar. Pero dice ahí, hermano, 14:1. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, ¿que era qué? Fariseo. Dice, estos le acechaban. Sí, hermano, siempre estaban al acecho. Le acechaban siempre. Lucas capítulo 20, verso 19. Lucas 20, versículo 19 al 21. Este sí es más conocido. Fue cuando las preguntas del martes de controversia en Semana Santa. Al martes se le conoce como martes de controversia porque le hicieron 4 tipos de preguntas diferentes. Dice ahí la palabra del Señor, verso 19 al 21. Procuraban los principales sacerdotes, Lucas 20, 19. Los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Y acechándole, oiga esto por favor, iglesia, ¿qué dice ahí? Enviaron espías que se simulasen justos. Mira cómo es el enemigo.
Y acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Acechándole enviaron espías que se simulasen justos, dice el verso 20. Así es el enemigo. Es un simulador. Aparenta. En las enseñanzas que se le estuvieron dando a los jóvenes en el campamento, hermano, fueron muy fuertes, hermanos. Ya como el domingo lo vimos acá, es una parte donde hay que preocuparnos mucho por cuando yo como papá solo aparento ante mis hijos ser lo que no soy. Cuando yo aparento una espiritualidad que no tengo. Hermano, mucho cuidado, porque eso es lo que más está dañando a la juventud y está dañando a los hijos y está dañando a cristianos, hermano. Mire, aquí la parte importante es que entonces es cuando eso se muestra que solo una religiosidad espuria, vana, que solamente, hermano, finge ser algo, aparenta ser algo y me preocupa porque es que lo hacen con un propósito. La otra ocasión yo mencionaba lo que dice Gálatas, busca Gálatas capítulo 2 y es importante volver a mencionarlo porque los que le van a provocar este enojo a Jesús es este grupo de personas, hermano. Gálatas capítulo 2, dice la palabra del Señor, hermano, el versículo 4. No lo leo todo porque ya lo leímos la otra vez. Dice Gálatas 2:4. Y esto a pesar de ¿quiénes? De los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos ¿a qué? A esclavitud. Cheque esto. Falsos hermanos que se introducían dentro del grupo para espiar la libertad que tiene un cristiano que vive por fe, que vive por gracia y que cree en la justificación no por obras, sino por la gracia de Cristo. No por lo que tú andas haciendo, no por cuestiones exteriores, sino por la gracia de Cristo. Hermano, los hay. Los había en el tiempo de Jesús, los había en el tiempo del apóstol Pablo ahí en Gálatas, los hay en nuestros días. Ahora, estos están al acecho, checando a Jesús, vigilando a Jesús, si lo sanaría en el día de reposo. Te voy a decir algo importante, y yo sé que tú lo sabes. Jesús sanó en el día sábado a un montón de gente, simple y sencillamente porque Él a eso había venido, hermano, a destruir, a desbaratar las obras del diablo, y no le importaba qué día pudiera hacerlo. Ahora, llegó el momento, algunos comentaristas dicen que como que Jesús empezó a provocar más esto, porque ya estaba llegando el tiempo de su muerte. Y era la forma en cómo ellos se iban a agarrar de todo esto para llevarlo a la cruz. Así que en un sábado sanó a un cieguito que le hizo lodo, ve a lavarte en el estanque de Siloé y se fue. Siloé y se fue. Sanó al hidrópico que ya vimos ahorita ya, hermanos, en Lucas 14:1, en la casa del gobernante. Sanó a una mujer enferma de flujo de sangre. Sanó a la mujer encorvada de la sinagoga. ¿Se acuerdan de la jorobada en la sinagoga? 18 años estaba así, en día sábado. Sanó a un paralítico en el estanque de Betesda en el día sábado. Sanó un montón de gente en el día sábado. Así que, hermano, voy a usar la palabra, a la herida de los fariseos Jesús le echaba chile y limón. Estos estaban, pero es que hay algo que está provocando aquí. ¿Cuál era el propósito de esto? Volviendo a Lucas capítulo 6, versículo 7, dice que le acechaban, al final del verso dice, a fin... Lucas capítulo 6, verso 7. A fin de hallar de qué acusarle. Querían acusar a Jesús. Ese era su plan. Hermano, ¿para qué espía a alguien a otro? ¿Cuál es el fin de estar vigilando a una persona? Lo que quieren es eso. Quieren acechar para juzgar, para culpar, para señalar, para ver en qué te puedo encontrar un error. Mira, Lucas capítulo 11, verso 53. Lucas 11, 53. Vean esta palabra, hermano. Lucas 11, 53. Dice la palabra del Señor ahí.
53 y 54. Diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca. ¿Para qué? Hermano, es que el diablo es astuto. El religioso es aquel que va a estar vigilando qué dices, qué haces, a dónde vas, cómo te comportas, cuál actitud. A ver qué, o sea, simple y sencillamente para ver en qué puedo encontrar alguna falla, algún error, qué es lo que en realidad puedo encontrar en donde pudiera haber algún tipo de problema. Hermano, es importante para acusarle, ese era su plan, para acusarle. ¿Sabes cuál fue la acusación fuerte que hicieron contra él? Está cuando sanó al cieguito, Juan capítulo 9, verso 16. Juan 9, 16. Mira lo que dice la palabra del Señor, Juan 9, 16. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Ese es el punto. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Hermano, ese era el propósito de la acusación. Encontrar un error, y si estaba transgrediendo el día de reposo, que para ellos era lo máximo, entonces ahí está. Este hombre no procede de Dios. No puede ser el hijo de Dios si no está guardando el día de reposo, si no está guardando el sábado, si el sábado está haciendo trabajos, está haciendo labores que según la ley y según ellos no se debía de hacer. ¿Qué hace Jesús ante esto, hermano? Versículo 8, mire, Lucas 6, 8. Vea la reacción de Cristo. Cristo sabía lo que pensaba la gente, hermano. Lucas 6, 8 dice: mas él conocía los pensamientos de ellos. ¿Cuántos creen que Cristo conoce lo que ahora mismo tú estás pensando, hermano? El de al lado no sabe ni que estás pensando mal de él, fíjate. No le voy a meter cizaña. Ay, no será, hermano. No. El que está atrás de ti, si vieras quién está atrás de ti, lo que está pensando. No está pensando mal de ti. No vayas a pensar. Pero ¿sabes que Dios sabe qué pensamientos tienes ahora mismo? ¿Qué hay en tu mente? ¿Qué hay en mi mente? Hermano, Cristo lo sabe todo. Conocía sus maquinaciones, sus malas y perversas intenciones. Hermano, Cristo sabía la verdad. La otra vez ya vimos algo muy importante que está en Lucas capítulo 5. ¿Se acuerdan cuando el Señor sanó y perdonó los pecados a aquel paralítico? Lucas 5, versículo 21, hermanos. O mejor dicho, versículo 22. Lucas 5, 22. Vean cómo dice: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió y les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Imagínate que tú estás cuchicheando ahí con otro, ¿no? De X cosa. No, bueno, acá no pasa esas cosas, ¿va? En otros lados se dan los chismitos. Y de pronto alguien que está muy lejos de ahí se acerca y te dice: hey, ¿de qué estás cavilando en tu corazón? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Tú estás pensando que no soy Dios? ¿O que cómo me atrevo a perdonar los pecados? Porque de eso va trató el asunto. Si en realidad el único que perdona los pecados es Dios, pues para que sepan que en verdad yo soy bueno, te digo a ti, es cuando sanó al paralítico. Pero hermano, en muchísimas ocasiones, Juan capítulo 2 dice que Jesús no tenía necesidad de que nadie le contara un chisme de alguien o llegara a decirle que había hecho tal cosa, porque él sabía lo que había en el hombre, los conocía a todos. No había una sola persona a quien Cristo no conociera. Una de las cosas que impactan de la vida de Job, hermanos, los que han estudiado el libro de Job saben que sufrió demasiado, experimentó tantos sufrimientos terribles. Y hermanos, él llegó a enojarse con Dios. Y él dijo: yo quisiera saber dónde está Dios. Yo iría hasta su silla y les pondría mi causa y le pediría que me dé razones de por qué está permitiendo tanto sufrimiento en mi vida. Y Dios se le manifestó en un torbellino. Los que saben la historia de Job saben que un torbellino tumbó el techo de la casa y aplastó a sus 10 hijos. Y en un torbellino le empezó a hablar a Job. Y le empezó a hacer preguntas científicas. Esos capítulos se conocen como los capítulos científicos de la Biblia. Tremendas, hermano. Tremendas. Difíciles de contestar para alguien en aquellos tiempos sin haber.
cuando después de tantas preguntas Job terminó diciéndole a Dios en Job capítulo 42 algo que es clave. ¿Por qué? Porque algunas cosas Job las había dicho y otras solo las había pensado. ¿Y sabes qué dijo Job en Job 42, 2? Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Oh, mi hermano, si todos pudiéramos estar conscientes de esa verdad que dice Job, tendríamos cuidado de qué es lo que en realidad andamos pensando. Porque sí, tu esposa no sabe qué estás pensando, tu esposo no sabe qué estás pensando, tus papás no saben qué estás pensando. Y pudiéramos pensar, sí, nadie sabe, nadie supo, dijera el monje loco, ¿ah? Nadie sabe, nadie supo. Ah, sí. Hay alguien que lo sabe todo. No hay un solo pensamiento que se esconda de Dios, mi hermano. Es más, tan hermoso lo dice el Salmo 139, Dios sabe mis palabras antes que salgan de mi boca. Así que ya no la dije, ya no la dije. Pero nada más la pensé. No, nada más la pensaste, ya está listo tu cuadro. Ahora, es verdad, pero no lo dije, ya no ofendí a la persona, sí es cierto. Pero a Dios, que leyó tu pensamiento, que sabía que estabas pensando, sí lo ofendes. Eso es lo que a Job lo impactó en ver cómo Dios trató con él. Ahora, vuelvo a Lucas, porque Lucas dice que él conocía los pensamientos de ellos. Y por eso, porque conocía los pensamientos de ellos, dice Lucas capítulo 6, versículo 8, dijo al hombre que tenía la mano seca. Y no sé en cuál era la mano seca, hermano, si la tenía colgada, si no la podía mover. Pero lo primero que le dice, hey, levántate y ponte en medio. Y es impresionante el Señor. ¿Por qué no lo hace? Da a entender que estaba allá por atrás. Vamos a suponer que allá como por donde está el hermano Santo. Y lo habla y le dice, hey, ven para acá. Vamos a suponer que se llama Santos Alberto. Santos Alberto, ven para acá. Y lo pone en medio de toda la sinagoga para que todo el mundo lo estuviera viendo. Dice, quiero andar con el Señor. Quería provocar. Porque sabe lo que ellos están pensando. Sabe que ellos quieren encontrarle un error. Sabe que ellos quieren tener un motivo para acusarle. ¿Tú crees que Jesús se va a intimidar? Ay, como están pensando mal contra mí, ya no voy a poder hacer milagro. Ya no voy a poder actuar porque me tengo que limitar a lo que ellos quieran para mí. No, mi hermano, Jesús jamás se va a limitar a hacer algo o dejar de hacer algo solo por la intimidación de que hay alguien al acecho o de que hay alguien que quiera acusarle. No. El problema, hermanos, con los religiosos es cuando tú te quieres someter a un sistema religioso y por lo que ellos dicen, vas a dejar de hacer algo, está listo tu cuadro. Y esto es fuerte. Esto es fuerte porque en realidad a veces no es sencillo, es complicado. Tenemos que tener amor por el débil, dice la Biblia, y por amor al débil tú tienes que tener cuidado de lo que vas a hacer. Pero aquí Jesús sabe que una cuestión es un débil y otra cuestión es un religioso hipócrita. Y discúlpeme que yo lo diga así, que se oye fuerte, ¿verdad? Pero esa es la verdad. No, hermano, es que es débil. No. Una cuestión es un débil, que es alguien que va empezando y no entiende algunas cosas. Y otra cosa es un viejón añejo de religioso de años, hermano, que conoce bastante la palabra y que nada más anda así al acecho, viendo a ver en qué está fallando, que lo que quiere es acusar. Eso es un hipócrita. Y de eso hay bastantitos en otras iglesias. Acá en Montesinaí no hay ninguno, gracias a Dios. No, y no es broma. Bueno, yo espero en Dios que no haya ninguno. Como yo no conozco los pensamientos de alguien, dice, hermano, si viera lo que estoy pensando de lo que está diciendo. Bueno, pero lo bueno es que hay alguien que sí lo conoce. Oiga esto, hermano. Le dice al hombre, ponte en medio. Yo quiero que entienda, él está dando una enseñanza. No sé si acabó la enseñanza o no, pero Jesús, al leer el pensamiento, porque esa es la capacidad que Dios tiene, Él está dando una enseñanza y de seguro al ver a los fariseos y escribas ahí, ve lo que están pensando y en base a ver lo que está pensando, detiene su enseñanza, porque es lo que da a entender el pasaje. Dice que en el original es lo que da a entender más como que hay una interrupción del pasaje y le dice al hombre, hey, ven para acá. Porque ellos están viendo,
Quiero saber si lo va a intentar sanar o si lo va a sanar en el día de reposo. Ponte en medio. Y yo me imagino a aquel pobre, ¿verdad? Digo, voy a usar la palabra aquel pobre, que tiene su mano así. De seguro ya había oído hablar que Jesús había hecho milagros, había hecho maravillas. Y si me está llamando, no sé si había oído lo que había dicho antes. ¿Se acuerdan lo que vimos hace 15 días que dijo el Señor Jesús acerca del sábado? Que Jesús, que el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Así que en el día de reposo lo está hablando el Señor del día de reposo. Y le dice, hey, ven, ponte en medio. Se para el hombre y viene para acá. Y ya Jesús, aquí viene la enseñanza práctica, la enseñanza ética, hermano. ¿Sí? Quizás ya enseñó doctrina, ya enseñó teología, pero ahora Jesús, hermano, va con una pregunta directa. Dice el versículo 9, hermano, 6:9 de Lucas. Entonces Jesús les dijo, os preguntaré una cosa. ¿A quién se lo dijo? ¿Al hombre? No, al hombre lo tiene parado en medio. Y hermano, yo me imagino a Jesús viendo a esos que están pensando mil cosas de él. Se les queda viendo, los voltea a ver, porque el versículo 10, la primera parte dice eso, y mirándolos a todos alrededor. Yo no sé si Jesús igual pasa en medio, y para que entendamos, ¿no? Y hay gente sentada alrededor y voltea a verlos a todos. Con el hombre en medio. Y el versículo dice, y mirándolos a todo alrededor. Volvemos al anterior, al versículo 9. Entonces Jesús les dijo, les voy a preguntar una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Vean, el maestro está lanzando una pregunta. Y es una pregunta práctica. Allá en Lucas 14:3 dice que Jesús preguntó, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y según la ley, vuelvo a insistir, era lícito si el caso era de una persona que se está muriendo. Si no se está muriendo, no podía ir. Pero aquí dan a entender ellos que algo estaba mal en su teología, en su doctrina. Vamos a Marcos 3:4. Mira lo que pasó en Marcos 3:4. Es el mismo episodio, pero Marcos 3:4 nos dice, hermano, que estos hombrecitos no sabían tanto de la ley como parece ser que supieran. Marcos capítulo 3, versículo 4. Dice la palabra del Señor, y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y como dice al final del verso en Marcos, ¿pero ellos qué? Los dejó calladitos, hermano. No sé si los fariseos dicen el dicho ese, calladitos nos vemos más bonitos. Pero los dejó callados no por otra cuestión, sino porque los agarró en curva, vamos a usar la palabra. Nunca se imaginaron que Jesús le iba a hacer esa pregunta. Porque en esa pregunta, hermano, para que entiendas, es un screwball. Con la idea de poncharlos, con la idea de que batearan, se fueran parte y hermano, y no pudieran hacer nada contra él. Es interesantísimo la forma en cómo Jesús te lo pregunta. ¿Es lícito hacer bien o hacer mal? No iban a estar tontos para decir, no, si es lícito hacer mal, no. Y la palabra es lícito, bueno, está permitido. Callaron. Si tú buscas Lucas 14:4 es lo mismo, hicieron la misma pregunta. Y de otra manera, no nos vamos a ver ahorita, pero yo quiero que vayamos ahora al versículo 10, mirándolos alrededor. Y Marcos 3:5, ahí mismo en Marcos capítulo 3, ¿me ayudan acá, jóvenes? Marcos capítulo 3, versículo 5. Ya vimos que allá dice mirándolos alrededor, acá Marcos lo completa más y dice Marcos 3:5, dice claramente, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Yo quiero que tratemos de en nuestra mente imaginar el rostro de Jesús. ¿Verdad que cuando alguien está enojado se le nota? Se le nota. Voltea a ver la cara del hermano que está a tu lado. Ay, ahorita apenas lo dice rapidito. Habían unos que tenían una carona, pero apenas le dije eso, rapidito. No, si somos vivísimos. No, en verdad es que rapidito nos transforma. Pero si yo no te hubiera dicho, lo volteas a ver, le hubiera visto. Ahora, te voy a decir algo.
normalmente se ve en nuestro rostro la tensión, la molestia, el enojo. Hay quienes son buenísimos, hermano, para ocultar el enojo. Y en verdad, se ve la risa forzada, pero hay quienes son muy buenos y no se les ve que es forzado. Y no, está tranquilísimo. Por dentro está que siente un furor tremendo. Pero yo me imagino, hermanos, a mi Señor Jesús. Él no tenía por qué ocultar nada. Él no era hipócrita como los fariseos. No, no, no. Él era totalmente transparente. Así como tampoco me lo imagino riéndose, volteando las mesas de los cambistas, haciendo el látigo y cuereando a la gente y sacando a los bueyes. Diciéndole, vamos a suponer que están los animales, los bueyes, las ovejas, y diciendo, húchale, húchale. No, yo me imagino al Señor, ¿verdad? Agarrando el látigo y volteando. Imagínate tirando las monedas. Ahora, imagínate aquí, dice la Biblia, dice Marcos, lo dice claramente, mirándolos alrededor con enojo. O sea, en su mirada se veía su enojo. En su rostro se vería su enojo. Está furioso con los religiosos porque no tienen misericordia. Ya lo juzgaron a sus discípulos porque habían comido en el día de reposo. Ahora, hermano, porque va a ser una acción de misericordia de sanar a un hombre, hermano, ellos están molestos y Jesús sabe que está. Así que, ¿estás enojado tú? Me voy a enojar contigo porque en realidad no puedes tener esa actitud. Y Jesús le muestra su enojo. Pero es difícil entender la combinación, ¿verdad? Porque acá es fácil entender lo que dice el periódico, ahí va, yo creo el Chompipa, lo que da coraje y da risa. Pero combinar acá lo que da coraje y lo que da tristeza, puede combinarse. ¿Cómo se podía ver el asunto? Un rostro enojado, pero al mismo tiempo entristecido. Porque el verso dice, hermano, entristecido por la dureza de sus corazones. Porque vuelvo a lo mismo, hermano. Dios conoce lo que hay en el pensamiento. Dios sabe quién tiene un corazón duro. Y el corazón duro, para que entiendas, hermano, es un corazón que, válgase la redundancia, que no es blandito. A los jóvenes se les enseñó, el único que puede quitar el corazón duro de piedra y poner un corazón blandito de carne, sensible a la voz de Dios, es nuestro Dios todopoderoso. Ninguna religión puede hacer eso. La religión lo único que hace es endurecer más el corazón, llenarlo de rencor, de resentimiento. Primero que nada, contra el que viene a predicar y a mostrar la gracia de Dios Padre. Porque la gracia es totalmente contrario, hermanos, a un concepto legalista. Y ahorita lo vas a ver de una manera más clara. Así que, hermano, te llevo aquí a un punto que es muy importante analizarlo. Dice ahí, mirándolos alrededor con enojo. Por eso la importancia de la temática de hoy, el enojo y la tristeza de Jesús. ¿Contra quién es? Contra religiosos. No es contra un pecador de afuera. No, no, no. A ellos ya vimos, Jesús en la Biblia lo llama amigo de pecadores y de publicanos. Amigo de prostitutas. Fuerte el término, sí, hermano, así se lo señala la palabra del Señor. Y eso le provocaba más coraje a los fariseos. Pero contra los religiosos, la furia del Señor se encendía y se evidenciaba en su rostro, pero al mismo tiempo la tristeza. ¿Por qué? Porque Jesús amaba a su pueblo y decía, ¿cómo es posible que estos sean los maestros, los que enseñan, los que están al control de la religión judía y tengan tal dureza de corazón, tengan tanta insensibilidad, tengan tan duro el corazón que no hay un poquito de misericordia y de amor para gente que necesita un milagro, que necesita un toque de Jesús o un milagro de Jesús, una sanidad de Jesús? Hermano, impresionante. Quiero llevarte a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versos 14 al 17. Lucas 13, capítulo 13, versos 14 al 17. Esto sucedió, hermanos, cuando Jesús sanó a la mujer que tenía 18 años encorvada, estaba jorobada, doblada, un problema en su columna quizás. Mira lo que pasa, Lucas 13, 14 al 17, rapidito. Pero el principal de la sinagoga, 13, 14.
Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay. Yo me lo imagino aquí el principal, era el maestro de la sinagoga. 6 días hay en que se debe de trabajar. En estos pues venid y sed sanado, y no en el día de reposo. Como diciéndole, no tenía por qué Jesús sanar a esta señora en día de reposo. ¿Y sabes qué hace el Señor, hermano? Verso 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, y yo me lo imagino esa bronca ahí, hermano, en la sinagoga. Debe estar, aquellos que les gustan la bronca hubieran querido estar en ese cultito, ¿va? Estamos hablando que es un culto. Y de pronto el ¡ey! ¿Cómo que el Señor acaba de hacer eso? 6 días hay para trabajar y nunca debía hacerse eso en el día de reposo. Y Jesús se para, hermano, y le respondió y dijo, ¿cómo le dijo? Suavecito. Ahora, ¿cómo crees que te lo haya dicho? Hipocritita. Hipócrita. Hermano, se dice que el término hipócrita en el griego es un término súper fuerte y despectivo. Mira, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, porque era verdad, le daban de comer a sus animales y tenían que desatarlo y llevarlo a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Un gancho al hígado. Al decirle estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Aleluya. Cristo sabe avergonzar a los religiosos. Y yo siempre he dicho, es preferible que los avergüence en vida para que les provoque arrepentimiento y cambien su actitud, a que un día los avergüence, hermanos. En aquel día, cuando aquellos le digan, Señor, pero si en nuestras plazas enseñaste, Señor, pero si tú eras nuestro maestro, tú sí, apártate de mí, maldito al fuego eterno, no te conozco. Y dice que ahí será vergüenza y confusión eterna. Así que algunos dirán, ay, qué duro es el Señor. Es preferible a un Cristo así duro que pueda mover al arrepentimiento y dejar en vergüenza, porque eso fue dejarlo en vergüenza pública, ¿o no fue en vergüenza pública? Ay, sí, cómo no. ¿Sabes que cuando se hace una disciplina en una iglesia es duro? Porque el caso se expone y se pone, sí. Pero ¿sabes para qué dice la Biblia que se hace eso? Para que la persona se arrepienta y sea salva. El propósito de una disciplina bíblica correctamente ejecutada es para promover el arrepentimiento. Si yo no la hago, entonces no voy a provocarle un nivel de vergüenza, no lo va a ir al arrepentimiento y entonces la persona va a seguir haciendo lo mismo. ¿Sabes qué decía Pablo a Tito? Repréndelos duramente delante de todos para que los demás teman. Cristo, hermanos, cuando mostró su enojo, no creas que, o sea, me imagino su mirada fulminante, volteándolo a ver a todos los alrededor, para lado y lado. Está enojado y está triste, porque hay hipocresía en su forma de ser de esos religiosos. Volvemos a Lucas 6, versículo 10, la segunda parte. Mirándolos a todos alrededor, dice Lucas 6, 10, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, su mano le fue restaurada. Ahora, hermanos, por favor, yo puedo sacar este texto de su contexto y aplicarlo y decir, ay, quienes aquí tienen, quizás no tienen la mano seca, pero tienen el alma seca, tienen la lengua seca porque no hablan del Señor, tienen los oídos secos porque no oyen la palabra. No, hermano, si yo hago eso, yo rompo el pasaje. El propósito de ese pasaje no es enseñar eso. El propósito de ese pasaje es enseñar la furia y la tristeza del corazón de Cristo contra el religioso, hermanos, que nada más anda juzgando, acusando, acechando para culpar y para señalar, para andar evidenciando cuestiones que no tienen nada que ver con la salvación. Y mira cómo lo va a presentar el Señor. Lo sana este hombre, sí, aquí hay un acto de misericordia y de amor, se ve el poder de Dios, hermano, y es que en las palabras de Cristo tienen autoridad. Le dice al hombre, extiende tu mano, o sea, tiene autoridad Cristo de mandar. Sus palabras tienen autoridad de hacer que las cosas sucedan. Porque aquel hombre pudo haber dicho, pero ¿cómo la voy a extender? Y por eso en mi mente llegaba lo que le pasaba a mi papá cuando el accidente. O sea, me acuerdo del médico, checaba, no, levanta la onda. No la podía levantar, su mano estaba colgada. Ahora, yo me imagino acá, si la Biblia habla de una mano seca, en ese sentido, no sé si ya, hermanos, no había circulación. No sé cuántos años llevaba y en realidad ya su brazo estaba como si fuera un brazo muerto.
Y que ya se hubieran sido amputados y no hubiera pasado nada. Y hermano, absolutamente no tiene nada de vida, pero Jesús le dice, extiéndela. Y en el poder de las palabras de Jesús está irradiando sangre. Está reactivando sus nervios, sus tendones. Está dándole vida a la mano, hermano. Y por lógica, a la hora que dice Jesús, extiende tu mano, en ese mismo momento Él lo hizo. ¿Por qué? Porque en las palabras de Jesús tiene autoridad de mandar y de hacer que sucedan las cosas que parecerían no pudieran suceder. Pero no nada más eso, sino de hacer que lo que Él manda se le obedezca. Tienes que entender esta verdad. Cuando alguien viene, para que entiendas un poquito esto, es lo mismo que le pasa, hermanos, a Lázaro. Lázaro está muerto. Pero en el poder de la palabra de Cristo está, Lázaro, ven fuera. En ese momento está inyectando vida. En ese momento sus palabras, que son espíritu y son vida, hacen que aquel hombre que estaba muerto viva. Ese es el poder que tiene el evangelio, hermano. Ese es el poder de la palabra de Dios. Es lo mismo que pasa cuando tú vienes a Cristo. Su palabra produce en ti regeneración y te trae a Él para que se produzca en ti el nuevo nacimiento. Es lo que pasa aquí con la mano. Aquel hombre hace lo que no podía hacer. Su mano es restaurada, hermano, por el poder de las palabras de Cristo. Es parecido a lo del hombre que está, hermano, paralítico. ¿Te acuerdas cómo fue? ¿Quieres ser sano? Y no tengo quien me meta al agua cuando llega el ángel. Que es casi como para que Jesús le hubiera dicho, ¿quién te está preguntando que si va a venir el ángel? Te estoy preguntando si quieres ser sano. Y aquel dice, no tengo quien, ¿sabes qué? Toma tu lecho y vete a tu casa. No agarró Jesús, le empezó a tallar la edad, no, simplemente una palabra de autoridad. Y agarró su lecho aquel, su camastro, y se fue caminando. Cristo tiene ese poder, hermano. ¿Cuántos creen en ese Cristo? De restaurar nuestra salud, de reactivar bien nuestro sistema nervioso, de hacer un milagro que pudiera ser desproporcionado. Insisto, aquí no era un milagro, voy a usar la palabra, tan necesario, de tanta urgencia. Aquel hombre podía haber seguido viviendo con la mano seca. Pero Cristo quiso mostrar su misericordia y mostrarla ante religiosos que ellos creían que no era correcto hacer eso porque era día de reposo y no se debía hacer ningún trabajo. Versículo 11, hermano. ¿Cuál crees que es la reacción ante el enojo de Jesús? De estos condenados religiosos. Así son los religiosos. ¿Tú crees que los religiosos se van a quedar quietos? Ay, sí, mira, vimos a Jesús triste con su mirada. Ay, vamos a rendirnos, a arrepentirnos. No, vea. Verso 11, 6:11 de Lucas. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Vamos a hacer un plan para agarrarlo. Ya. Es lo que queríamos que hiciera. Alguien podría decir, ya cayó en la trampa. Mira cómo dice Marcos 3:6. Marcos 3:6, mira cómo dice, hermano. Marcos capítulo 3, versículo 6, el otro pasaje que estamos viendo. Dice la palabra del Señor en Marcos 3:6. Y salidos los fariseos tomaron consejo. Oiga esto, por favor, familia. Tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Es el mismo episodio. ¿Qué crees que hicieron los fariseos? Te lo explico así. Grupos religiosos, hermanos, fariseos, saduceos, escribas, ¿sí? Maestros de la ley. Los herodianos no era un grupo religioso. Era un grupo más gubernamental que apoyaba el sistema del gobierno de los Herodes. Por eso se conocían como herodianas. Te doy algunos datos de ellos para que vean. Y tenía que ver con una influencia política. Y mira lo que va a pasar aquí. Algo, hermanos, que bíblicamente lo ideal es que nunca permitamos y pidamos a Dios que no pase. Aunque en cierta medida pudiera a veces pensar que pudiera traer algunos beneficios, como en este caso vea lo que va a suceder. Marcos capítulo 8, verso 15. ¿Quieres ver qué dijo Jesús acerca de este grupo? Marcos 8:15. Dice la palabra del Señor ahí, hermanos, capítulo 8, versículo 15 de Marcos. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Y de qué? Y de la levadura de Herodes. Dice, ¿cómo? ¿Alguna levadura de Herodes? Y tú sabes el concepto que es la levadura. Jesús usó la levadura para hablar de cómo es el evangelio. Un poquito de levadura en la masa hace que el evangelio vaya expandiéndose. Pero la Biblia habla y Pablo usa el término
allá en Corintio, un poquito de levadura, ¿qué hace, hermano? Leuda toda la masa, invade, impregna toda. Puede ser poquitito, puede ser poquita levadura de carne, puede ser poquitita levadura de pecado. Te lo digo con toda mi corazón, puede ser poquitito levadura de cerveza, pero va a leudar toda tu carne. La mayoría conoce mi forma de pensar con respecto a ese punto. Y creo en ese punto. Aunque algunos puedan decir, sí, pero Pablo le dijo a Timoteo, toma vino por causa de tus males estomacales. Sí, por causa de males estomacales toma vino. Pero el punto es decir, no, la Biblia dice claramente, ni mires al vino cuando rojea. Cualquiera que hierra, oiga bien, por la sidra. ¿Es alborotadora? Sí, es alborotadora. Un poquito de levadura leuda toda la masa. Mis hermanos, con todo mi corazón. Aquí, ahora, por favor, yo estoy usando la levadura en ese sentido, me estoy saliendo un poquito, pero para que veas esta parte que es muy importante, cuídate de la levadura. Puede ser poquita cosa. Y la levadura de Herodes, ¿en quién estaba esa levadura? Vamos a Marcos 12, 13, ahí adelantito. Marcos capítulo 12, versículo 13. Es que había una influencia, hermano. Y en verdad, estos hombres que los Herodes eran de Idumea, mezclados un poquito, media mezcla judía, pero eran más griegos, más pegados al imperio romano, aunque a veces se habían disfrazado como si pudieran ser judíos y que pudieran tener una connotación. 12, 13 de Marcos. Y le enviaron a algunos de los fariseos, oiga bien, y de los herodianos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Oiga bien, fariseos, religión, con herodianos, gobierno. Una mezcla para encontrar a Cristo un error. Ahora, tú sabrás que al fin de cuentas los Anás y Caifás terminaron diciendo a las autoridades romanas, es que nosotros en nuestra religión no se nos permite matar a nadie. Así que por eso, desde un principio, empezaron a usar a este grupo, hermanos, gubernamental, podemos decir, o más connotación gubernamental, aunque algunos dicen tenía un poquito de influencia religiosa, si tú lo quieres ver por ese lado, pero era a como lo hacía, hermanos, el Imperio Romano, un sincretismo. O sea, una mezcla de tantas creencias en donde en realidad los fariseos, para que entiendan, eran súper estrictos, legalistas y le habían añadido a la ley tradiciones. Los herodianos eran libertinos. Sí, porque seguían la corriente de Herodes en el mundo griego, libertinaje a más no poder. Los dos puntos de extremo y los dos fueron a hacerle preguntas a Jesús. ¿Quieres verlo? Marcos 8:15. Marcos 8:15. Ya vimos un poquito ahí ese verso. Y es que esta parte es la parte que más va a llamar la atención, hermano. Porque cuando lo vuelves a leer, tú dices, espérate, en realidad es un grupo ahí, preocupa. Levadura de Herodes, de los herodianos, se mezclaban con los fariseos. Grupos que deberían de ser enemigos se unieron para hacerlo. Hubo un tiempo en la historia de la iglesia, hermano, cuando se convirtió Constantino, un emperador romano. ¿Qué crees que hizo Constantino? Aparte que quiso constantinoplanizar, bueno, ¿te acuerdas de aquel trabalengua que nos enseñaba? Bueno, que hizo una segunda Roma en Constantinopla, en donde ahora Turquía y toda esa parte, bueno, en el mundo griego, con una estrategia tremenda, él se convirtió al cristianismo y unió, mezcló, hermanos, miles de creencias en una. Aparentemente, el imperio romano se cristianizó. Dejó de haber persecución contra los cristianos. Pero ¿sabes qué pasó en la iglesia? Entró de todo. Las peores herejías. Hermanos, cualquiera. ¿Por qué? Porque había, hermanos, apoyo financiero para la iglesia. Se pagaban los viáticos a los pastores. Viaje todo pagado. No pagaban luz, no pagaban. O sea, no había un montón de beneficios de parte del gobierno para la religión. Voy a usar la palabra así. Para las iglesias. Eso empezó, hermanos, a distorsionar todo, al grado que después vino la Reforma Protestante en el siglo XVI, porque en realidad no estoy diciendo que solo sea por culpa de Constantino, sino esa mezcla de fariseísmo con herodianismo, hermanos, siempre ha sido súper peligrosa. Por favor, iglesia, tengamos siempre mucho cuidado en ese sentido, mucho cuidado. Pero quiero terminar con esto. Y yo cuando quiero terminar solamente es unos puntitos de aplicación.
ni religiosos ni libertinos, ni legalistas ni antinomianistas, sino cristianos. Hay una imagen acá, hermanos. Me pones la imagen, hermano, por allá, jóvenes, la que dice, tiene tachado, hermano, el legalismo o la religiosidad, tiene tachado el antinomianismo, y lo único que debe hacer valer tu vida y mi vida debe ser el evangelio de Cristo. Hermanos, hoy hay muchos más ismos, no solamente esto. Legalismo, fuera con ello. Antinomianismo, fuera con ello. Ahora, ¿quieres entender qué es el antinomianismo? Lo que debe de hacer siempre es el evangelio. ¿Qué trajo Cristo? Evangelio. Ni un extremo, ni el otro. Legalismo, hermanos, olvídate, no dejaban entrar. ¿Sabes qué dijo Jesús de ellos? Ni entran ni dejan entrar, porque se volvieron tan estrictos. Y voy poniendo reglas y más reglas y más reglas. Ya no solamente era pecado tal cosa, sino era pecado comer sin lavarte las manos, y te condenaban por eso. Lo que yo voy es esto: cuidado con el legalismo, pero cuidado con el antinomianismo. Porque el antinomianismo es en contra de un sistema de ley. Mira, te lo llevo. Acá hay una explicación que por ahí pusimos, hermanos. ¿Me pones la explicación del antinomianismo? Para que lo puedas entender bien. Y es básico comprender esto, hermano. Porque cuando vemos el antinomianismo es en contra, hermano, de un sistema de ley. Pero no de la ley mosaica, no de la ley moral. Mira, ahí está. Antinomianismo, palabra que viene del griego anti, en contra de, y nomos, ley. Significando entonces oposición a la ley. Se refiere a la doctrina que la ley moral no es obligatoria para los cristianos como regla de vida. Y te digo, hay mucho antinomianismo, sí, pero hermanos, cuidado con eso. El hecho de que estemos en contra de leyes ceremoniales y de leyes que ya no tienen un principio bíblico en el nuevo pacto, no quiere decir que no tengamos leyes. La otra vez lo explicamos. Nosotros tenemos una ley distinta a la de Moisés, y es la ley de Cristo en nuestros corazones. Y es la ley de la palabra en nuestros corazones. Eso no nos hace ni legalistas ni nos hace antinomianistas, porque dice la Biblia, hey, cuidado, no dejen esclavizarse otra vez. Pero también, hey, no tomes la libertad como ocasión para la carne, dice Gálatas. Entonces, los dos extremos van a ser siempre peligrosos. ¿Cuál fue la pregunta de Cristo a esas personas? ¿Es lícito salvar la vida o perderla? ¿Es lícito hacer bien o hacer mal en el día de reposo? ¿Te viene a la mente la palabra es lícito? ¿Cuántos saben esos versos? 1 Corintios 6:12. Lo podemos decir hasta de memoria, ¿verdad? Porque lo sabemos. Y a veces se lo enseñamos entre nosotros. Hay que entender bien el concepto. Véalo acá. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. El apóstol Pablo, hermano, escribiéndoselo a los corintios, en una sociedad en donde, hermanos, le hicieron cientos de preguntas y para ellos era difícil comprender. Dice 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas. Díganlo conmigo, hermano, por favor, porque esto es para ti, para mí. Los juntos. Todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar por ninguna. ¿Sabes qué es lo que? Que la religión, que llegas a un templo y te prohíben esto, te prohíben. No prohibimos nada. No prohíben nada. Ya una ocasión lo conté. Ahorita lo voy a volver a contar. 1 Corintios capítulo 10, verso 23. Es el mismo verso y está en una connotación parecida, man. 1 Corintios 10, 23, lo mismo. Vea, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Si no conviene, si no edifica, si me quiere dominar, aunque me sea lícito. Aquí es donde viene la trampa del enemigo. Tú podrías decir, y a veces pueden llegar con el pastor Jorge o con el hermano, y si voy a tal lugar, ¿puedo hacer esto? ¿Y puedo hacer lo otro? Se dice que en una ocasión llegaron con un pastor y le hizo la pregunta a aquella persona, pastor, ¿puedo ir al cine? Sí, puedes ir. ¿Puedo ver cualquier tipo de película? Sí, puedes ver cualquier tipo de película. Pastor, ¿puedo ver una película pornográfica, pastor? Sí, puedes verla. Pastor, entonces, ¿puedo ir a un antro entonces, pastor? Donde hay mujeres bailando. Sí, puede ir. Pastor, ¿y entonces qué es lo que no puedo hacer? No podrás entrar al reino de los cielos, condenado, le dice. Sí, puedes allá donde quieras, hermano. Todo te dice. Pero por lógica, si tú en verdad estás haciendo ese tipo de preguntas, luego se ve que te está dominando la carne. Porque entonces queremos el permiso de un hombre
para que yo me sienta tranquilo, hermano. Te voy a decir, a veces no me gusta usar la palabra, mejor voy a usar así. No de qué diablo, no. ¿De qué diantre te serviría que yo te dé permiso de hacer algo si Dios no te lo da? ¿Sí me entiendes lo que trato de decirte? Ahora, te voy a decir algo. El legalismo te puede poner reglas y punto. Aquí no es asunto de legalismo. Lo ideal es que quien está dentro de ti no te deje hacerlo. Porque si lo haces, aunque te lo diera permiso un pastor, hermano, eso me demostraría que tu Señor no está gobernando tu vida. Te lo voy a explicar así, y te lo voy a explicar con lo que dice la Biblia. Primera de Juan 3, rapidito. Primera de Juan 3, versos 19 y 21. Pon atención a esto, por favor, porque aquí Jesús no está siendo permisivo para transgredir la ley. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, lo vine a cumplirla, pero la vino a cumplir para que tú y yo ya no tengamos que estar guardando y cuidando este tipo de cosas ceremoniales. No, vivamos libremente, agradecidos con Él, luchando contra el verdadero pecado. Hermano, pero mira lo que dice 1 Juan capítulo 3, versículo 19. Y yo creo que este pasaje, hermano, es súper claro y súper explícito. Y mira quién lo está diciendo: el hombre que perseveró junto a la cruz, el hombre que fue el más fiel de los apóstoles. 1 Juan 3, versículo 19, dice la Biblia: en esto conocemos, dígalo conmigo fuerte, a ver, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos para con Dios. Pero te voy a advertir algo, cuidado. Dice, no, hermano, fíjate, yo tengo la corazonada que no es malo. Dice aquel, tengo la corazonada, habría que checar esa corazonada si tiene a Cristo, hermano, ahí adentro. O si tiene la ley de Dios implantada. Porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y tu corazón te puede engañar. Pero aquí está diciendo, el texto es claro, el verso anterior, el 20, hermanos, se pone: si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. La idea es que si Dios está al control de tu vida, Él va a hacer que tu corazón te reprenda. Si por ahí no te está reprendiendo, habría que evaluar qué hay en tu corazón. Y pregúntatelo. Porque ¿sabes qué es lo que hizo Cristo? ¿O qué es lo que es el nuevo pacto? Rapidito, Jeremías, o mejor Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36. Puedes leer después tú en tu casa Jeremías 31, 33. Ezequiel 36, 26 y 27. Este texto, hermano, se los explicaron a sus jóvenes, a los jóvenes que fueron al campamento. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. ¿Por qué se los explicaron? Porque esto es lo que se conoce como el nuevo pacto. Mire la palabra del Señor, Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27. A mí, hermanos, este verso me da una seguridad y te la debe dar a ti. Dice la palabra: os daré, ¿qué? Corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es lo que se explicaba. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y dice ahí: y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y dice: y haré. ¿Quién lo va a hacer? ¿Tú te vas a esforzar? No, solito. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién? Dios. Preocúpate si no estás haciéndolo, porque probablemente no estés en el nuevo pacto y probablemente no haya cambiado Dios tu corazón y probablemente no tengas su espíritu dentro de ti, porque si tienes el espíritu dentro de ti, Él va a hacer que lo haga. No es que me voy a forzar por hacerlo, no, ya lo vimos el domingo. No se trata de hacer, se trata de estar en Cristo. Si estoy en Cristo, soy nueva criatura y Él lo va a hacer por mí. ¿Sí lo entiendes? Ese es el evangelio. No son reglas, no de algo que tengo que hacer externamente, no, es algo que se implanta en mi corazón y Él me mueve a hacerlo. Lo puedes leer después en tu casa en otro verso, Jeremías 31, 33, no lo vamos a ver ahorita. Pero sí vemos 2 Corintios 3, 1 al 5. 2 Corintios, este es el nuevo pacto, hermano. Ponga atención, porque esto va en contra del antinomianismo.
Nosotros no seguimos una ley mosaica como tal, hermanos, de guardar tal día o de hacer esto o lo otro. No, no. Nosotros tenemos algo muy lindo dentro de nosotros. Dice ahí, 2 Corintios capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra, Pablo está diciéndole esto a los corintios. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de nosotros? Nuestra carta, oiga esto, sois vosotros. Esas cartas, ¿cómo se escriben? ¿Lo puedes decir? Dice, ¿escritas en dónde, hermano? Dígalo, escritas. ¿Dónde están esas cartas? Escritas en nuestros corazones. 2 Corintios 3, 2. Conocidas y leídas por todos los hombres, porque todos van a ver lo que en realidad hay escrito en tu corazón, si es la palabra de Dios o no lo es. Dice ahí el 3, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. Lo ideal es que cada cristiano sea una carta de Cristo, no legalista. No, sino una carta viviente que dé un mensaje de salvación, lo que es vivir por gracia y lo que es vivir fuera de una religiosidad vana, que está vigilando, que está acechando. No, aquí no tienes que andarte cuidando de nadie. Si el Señor está en ti, Él te va a cuidar. Ni el pastor te tiene que cuidar. No tenemos que andar reando borregos. No son borregos, son ovejas. Lo único que hace la oveja es oír la voz del pastor y seguirlo. ¿Quién es nuestro buen pastor? Cristo Jesús. Esto es importante. Mira, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino ¿quién es el que escribió esa carta, hermano? Sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, que eran los 10 mandamientos, sino en tablas de carne del corazón. ¿Lo entiendes, hermano? Te pone un corazón sensible y ahí Él escribe su ley, su palabra. Así que no hay antinomianismo. Es una ley interna que nos mueve a hacer, a obedecer por su propio Espíritu Santo. Ponte de pie. Te voy a hacer una pregunta, hermano. Te voy a hacer una pregunta y te lo voy a hacer con todo mi corazón. ¿Qué emoción le causas tú a Cristo? Óyelo bien lo que te estoy preguntando. Si pudieras ser solo un religioso que cumple reglas, leyes, probablemente le estés causando al Señor enojo y tristeza, porque en tu corazón todavía hay dureza y no has entendido el Evangelio. A mí me pone a pensar mucho lo que el Señor vivió. Y aclaro esto, yo no soy perfecto. Nuestro pastor no es perfecto. Ninguno de los que está aquí es perfecto. Pablo no lo era, él decía, yo no soy perfecto, no he alcanzado, me olvido lo que quedó atrás y me extiendo. Pero hay algo que me contriñe, oíamos ese pasaje explicado. El amor de Cristo nos contriñe y que nos presiona. Hace un impacto en nuestra vida porque veo Mateo 26 y quiero que lo leamos así de pie. Mateo capítulo 26, verso 37 al 40. Y por eso te decía yo hace rato, imagínate a Cristo en la sinagoga con su rostro enojado, pero con su rostro triste. No, pero eso es ante los fariseos, ante los religiosos. Bueno, ahora imagínatelo, piensa que tú estás en ese huerto del Getsemaní. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 37. Yo quiero que tú seas Pedro, Jacobo y Juan. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Verso 38. Entonces Jesús les dijo a esos 3: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Te lo digo en otras palabras, al estilo Choco: échenme la mano, ayúdenme a orar. Ya no aguanto esto, está pesada la carga. Estoy usando palabras más humanas. Cristo se empezó a angustiar hasta la muerte. Yo quiero que te imagines su rostro. Está viéndolo Pedro, está viéndolo Jacobo y Juan. Y le dicen: hey, por favor, quédense aquí y velen conmigo.
Otros evangelios dice, oren conmigo. El 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿cómo crees que se lo habrá dicho? No sé si Jesús llorando o si con un nudo en su garganta. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Iglesia, ¿qué le provocas a Cristo? ¿Enojo como religioso que eres solamente? ¿O te dice ser cristiano, pero que no puedes velar con Él una hora? ¿Cristiano de cosas que sí me gustan hacer? ¿O cristiano eventuales? Pero no cristianos de los que se quedan con Él ahí en los momentos difíciles de Cristo. Piénsalo, iglesia. Cuidado, porque el enojo de Cristo a veces se ve. Yo no quiero que Jesús nos voltee a ver con enojo y nos pueda decir, el celo de mi casa me consume. ¿Sabes cómo se llama esto? Casa de oración. Casa de oración. Casa de oración. No quiero que el Señor me diga hipócrita. No quiero que el Señor te diga hipócrita. No quiero que el Señor se te quede viendo con esos ojos de llama de fuego, enojado y triste por ver a veces tus actitudes que son más religiosas que verdaderamente cristianas. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias. Gracias y perdónanos. Perdóname a mí, Señor. Cada uno sabrá en qué falla. Cada uno sabrá, Padre, qué te provoca, qué emoción te provoca. No sé si en realidad tú te sientas orgulloso de mí, si te sientes orgulloso de mi hermano, de mi hermana aquí, Padre, que es una carta abierta, leída por todo mundo, y que cuando lee esa carta la gente pueda ver a Cristo, pueda leer el Evangelio. O si una carta que es la vergüenza. O si es una vida, Padre, que en vez de ser buen testimonio es un mal testimonio. Porque solamente me gusta hacer cosas que sí parece que provocan servicio. Pero cuando tú me pides, quédate conmigo y vela porque estoy angustiado hasta la muerte, me duermo. No vengo. Vengo a lo que me gusta, pero lo que no es tan agradable no quiero. Perdónanos, Señor, porque a veces nosotros provocamos tristeza y enojo en ti. Con nuestras actitudes religiosas, con nuestras actitudes que a veces no son tan agradables, Señor, ante tus ojos. Ayúdanos como iglesia, Padre, a luchar, no por obedecer reglas humanas, sino, Padre, para que en verdad en nosotros aparezcan los frutos del Espíritu, si es que lo somos. Y si no lo somos, Padre, ayúdanos a entender que necesitamos el Evangelio. Porque es clara tu palabra, tú pondrás tu ley en nuestros corazones y harás que andemos en tus caminos. Y es tu Espíritu Santo el que lo va a hacer. Padre, si no estoy haciendo eso, tengo que evaluar mi vida. ¿Nací de nuevo? ¿Vivo en el nuevo pacto? ¿O solamente estoy simulando ser justo? ¿O solamente aparento ser algo que todavía no soy? Tú que nos conoces, reprende nuestros corazones. Si nuestro corazón nos reprende y por tu palabra, mayor que nuestro corazón es Dios. Si tú nos reprendes en nuestra vida interior, Padre, por lógica, podríamos seguir equivocados. Por eso te pedimos a través de esta palabra y a través del Evangelio, a través de las Escrituras, Padre, ayúdanos a entender la verdad de nuestra vida. Como decía Pablo a los Corintios, examinaos a vosotros mismos si estamos en la fe. ¿O no sabéis que Cristo está en vosotros? A menos que pudiéramos estar reprobados. Te pido que no sea así, Padre, sino que mis hermanos, acá, Padre, no vivamos una religiosidad vana, un legalismo, tampoco un antinomianismo, Señor, en contra de una ley, sino que al contrario, tengamos la ley de Cristo impresa en nuestro corazón y eso nos lleve a vivir un cristianismo correcto ante tus ojos. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de estar acá, Padre, y adorarte. Ayúdanos a seguirlo haciendo con todo el corazón. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Dios le bendiga.